me toca a mí un poco encabezar este segmento del Congreso, un momento deseado por mí, no sé si por todos los que nos están viendo, pero aquí estamos para redondear un poco lo que ha sido el seminario de hoy, donde el eje fue la agricultura circular. Vamos a conversar de esto con Marcelo Torres, quien tiene muchas cosas, incluso una inquietud que comparto, que compartimos desde hace mucho tiempo. Nos hemos conocido en algún viaje y siempre nos seguimos. Respecto a, bueno, esto de la nueva visión de la circularidad vinculada también con la nueva visión de APRESID. Así que, Marcelo, yo te preguntaría un poco cómo viste la presentación tanto de la ministra holandesa, lo que dijo Fernando Andrade y lo que también nos planteó y nos sacudió un poco Gunther Pauli. ¿Cómo lo estás Bueno, viendo? Héctor, un placer tenerte en el Congreso, charlar con vos. Esto va a ser una charla bidireccional, como te decía antes de entrar al aire. Me interesa, por supuesto, a todos muchísimo tu opinión. Te agradecemos como institución siempre las palabras que tenés para nosotros, trazando un hilo conductor en el tiempo, ¿no? Siempre nombrás a Víctor Trucco y el origen y el Congreso y lo multifactorial de esta plataforma de innovación. Bueno, entrando un poco en tu pregunta y intercambiando un poco, algunas cosas que anoté para charlar con vos. Lo primero de Carola Schütten, que es ministra de Agricultura, Naturaleza y Calidad de Alimentos. Ya el título te define cómo ellos tienen en la cabeza ese concepto de unir la producción agropecuaria, la naturaleza y los alimentos que se generan, ¿no? Una cosa que anoté para que veamos juntos. Por supuesto que también me quedó la visión de que primero tenía que tener productor rentabilidad, segundo había que trabajar desde el Estado, ¿no? En la visión que tenía la sociedad del productor agropecuario, y tercero en esta red, en este networking con el Estado, ¿no? Y ahí ella habló de las normativas, de los acuerdos de cooperación, de la confianza, de trabajar en políticas públicas, de tener una estrategia para el país, ¿no? Eso digamos, de Carola Schütten destacaría eso. De Fernando, que tiene, se une con esto, Héctor, aprender como sociedad. Las sociedades que aprenden son las que trabajan juntas, y él habló de unir a la producción, a la demanda, a la ciencia, a la extensión, a los decisores políticos, porque es la manera que tenemos de aprender juntos, ¿no? Y también porque tenemos un desafío muy grande, él lo dijo, mitigar el cambio climático, alimentar a la población, salir de la pobreza, desarrollar a los territorios, a las personas, o sea que es imposible que nadie solo haga eso, y tenemos que tener discusiones de calidad. Él habló también de la base científica y salir de los prejuicios, ¿no? Uno escucha tanto hablar de los prejuicios, hablar con datos, hablar con la ciencia. Si no creemos en la ciencia, si Argentina va a decir, no, la ciencia no, porque la paga tal compañía y todo lo que produce nos sirve, bueno, es como que vamos a tener debates muy viscerales y que vamos a estar dando vueltas en un lugar donde vamos a estar en la falsa dicotomía de o producimos explorando el potencial del ambiente con baja huella ambiental, que un poco también hablamos como de eso, Sí. o vamos a modelos de muy baja productividad. Y termino con esto, lo de Saskia recién, también hay muchas cosas que anoté, pero una cosa que me llamó la atención cuando ella decía que trabajan con modelos de simulación, trabajan con los estados provinciales, con los productores, porque para conectar una célula de circularidad tenés que trabajar en escala y ver cómo usás los desperdicios de una producción para que sean insumo de la otra, y eso lo tenés que diseñar y conectar, ¿no? Bueno, Así como lo viste vos. en ese sentido, quien indirectamente recogió el barrilete fue Gastón Pauli, que nos planteaba el caso del café, digamos, donde él estaba trabajando en la idea de no aprovechar el carozo solamente, que es el grano de café, que es lo que usamos, sino la pulpa, la cereza, como lo llamaba, en un
modelo de circularidad que tendía a explotar todo el potencial de la bioeconomía, que es aprovechar la capacidad que tiene el ecosistema de generar productos a partir de la energía solar y del dióxido de carbono que hay en el aire. Creo que bioeconomía es eso, es pasar de una economía que tomaba los recursos que había por ahí y los iba acabando y iba generando problemas colaterales, externalidades negativas como las emisiones y demás, o el fósforo que se va al mar, como planteaba también Fernando Andrade. Pero él decía, bueno, tenemos que empezar a aprovechar más la biomasa que se va generando. Y me parece que eso está también atravesado un poco, y ahí quizá discrepo con la visión de Pauli, que es un poco, diría, es grandilocuente en el objetivo, pero minimalista en la acción, porque termina proponiéndose casi como una alternativa pyme o de la vieja visión de la agricultura familiar, del pequeño productor enganchado a la tierra y que tiene que hacer más cosas ahí. Y yo creo que en la Argentina tenemos ejemplos maravillosos de funcionamiento de economía circular en gran escala, como el caso la Asociación de Cooperativas Argentinas, ¿no? Que fíjate que pone una planta de etanol que es asociativismo, porque hay 40 o 50 mil productores a través de 50 cooperativas que son accionistas de ahí, pero después esos y otros productores aprovechan la burlanda, ¿no es cierto?, como coproducto, y al mismo tiempo tienen un criadero de cerdos en San Luis que hizo el primer biodigestor para generar electricidad a partir de purines, y hoy eso se va convirtiendo en algo que cualquiera que encare la producción de cerdos la piensa en escala y piensa en aprovechar los purines para valorizarlos como energía. O sea que me parece que no se contradice la visión de economía circular con una visión macro, y que esto lo hacemos entre todos. Es decir, se puede generar bioeconomía en escala donde cada uno hace su parte y no necesariamente pensar en el productor que agrega valor adentro de su propio establecimiento y con eso estamos. Me parece que es muy bueno que el productor vea qué más puede hacer adentro de su campo, pero al mismo tiempo también que vea cómo puede participar de los procesos de valor agregado que tienen que ver con esta nueva visión de la economía. Seguro. De Gunter Poli no te dije nada, me olvidé, pero estábamos chateando, ¿viste? Esto de la virtualidad, del congreso virtual, que también fue un gran desafío, que estamos contentos de cómo lo estamos sorteando, pero vos estás en una charla y en el pasillo hablás, ¿viste? Acá es por WhatsApp cuando estamos todos Sí. viendo a uno mismo. También en la plataforma tiene manera de poder chatear dentro de la plataforma, ¿no? Pero te quiero decir que había de todo, ¿no? Porque, no, ¿cómo los cardos? O sea, dentro de los asistentes, como que el primer curso te vuela un poco la cabeza. La verdad que te vuela la cabeza y te hace pensar en las producciones de biomasa que podemos tener. Él nombró unas producciones de los bosques tropicales tremendas, me gustaría chequearlas, pero te quiero decir que, y una multiplicidad de usos de esa biomasa. Yo que me quedo con eso, como, mirá, tenemos que explorar otras cuestiones que tienen que ver con usar toda la biomasa, con aprovecharla para múltiples usos, cuando habló de los aceites de los cardos, las enzimas que podemos sacar de los cardos para inclusive trabajar con la industria láctea caprina, dijo él, en el ejemplo que dio, vos diste el ejemplo café también. Me Sí. quedé con eso, como eso que te abre un poco la cabeza, y ahí un poco te contaba la experiencia nuestra como productores de Apresid. Chakras es un sistema que interviene la ciencia, el productor tracciona la innovación preguntándose cómo puede mejorar su sistema productivo, junto con la ciencia trabajan con los pies en la tierra en el lote y tratan de traccionar y producir más, mejor, con menos huella ambiental. En este caso, la chacra de valor agregado, que es la que formamos parte varios productores de distintas regiones del país, es bueno, a ver qué podemos hacer con la producción de biomasa que tenemos de manera diferente, y también hemos recorrido varios caminos, ¿no? La primera etapa fue el gerente técnico de desarrollo era un economista, no un agrónomo, y era becario de INTA, con lo cual ese recurso quedaba formado para el Estado y para todos nosotros. Esa etapa terminó y ahora estamos en una etapa diferente también, con algún convenio con la FAUBA, con la Escuela de Agronegocios, pero
donde vimos que primero tenemos que transformar los granos que nosotros producimos y la biomasa en la región. Sí, no, tenemos que enfocarnos en eso. Y lo que estamos viendo ahora es que el concepto de valor se co-construye con el consumidor. Muy bien. El valor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar por eso. Y evidentemente el consumidor de primer mundo está dispuesto a pagar, y todos ya te diría que van en esa tendencia, a pagar más por un producto de baja huella ambiental. Lo que pasa es que en el concepto de baja huella ambiental tiene una visión un poco romántica, inclusive del orgánico, tenemos que trabajar mucho para unir esa visión del consumidor de baja huella ambiental con sistemas basados en la ciencia que producen, explorando el potencial del ambiente, que producen mucho, poco hablábamos con vos, el caso del metano, la vaca que da el ternero, la vaca que no lo da, la soja de segunda que rinde muy poco y la que rinde más. Entonces, a veces tiene que ver con producir más granos, más carne, más fibra, más biomasa, en definitiva, con menos huella ambiental, pero con datos científicos que podamos comparar. Hoy tenemos tecnologías, mirá, me tocó ser jurado estoy conectando todo como si en el Congreso de la Presid, que uno conecta un montón de Sí, cosas, ¿no? Vos podés intervenir en el negocio de café de un productor en Colombia y seguirlo desde acá por la conectividad que tenemos, por la digitalización de los procesos de producción, de venta y todo, y te puedes asociar con su negocio, ya que hoy la inteligencia artificial, la robótica, la conectividad sobre todo, el análisis de los datos, nos permiten conectar estas ideas de una manera increíble. Estamos en un mundo fascinante. Yo creo que, la primera cosa que anoté para decirte es, los pioneros con la siembra directa tuvieron que adaptar un montón hace 30 años de tecnologías para poder desarrollar la siembra directa. Hoy estamos en el desafío de la intensificación sustentable, que es mantener el campo verde la mayor cantidad de tiempo posible. También implica un montón de trabajo multidisciplinario, pero ahora este eje estratégico de la institución, que es cómo impactamos en los territorios, en lo que estamos produciendo, implican agregar valor a lo que hacemos. Y mirá por todo el mundo que se te despliega, o sea que la mesa de co-creación tiene que cada vez mayor. Yo no quiero entrar en el tema del Estado argentino, pero sí desde el punto de vista que tiene que estar en esa mesa, porque capaz que yo no, digo, yo hablo personalmente, pero para decir también como que el productor argentino es muy emprendedor. Por ahí es distinto. En Holanda, como vimos, es como que el que tracciona la innovación es el Estado. ¿Viste? Acá el productor innova mucho. El Estado sí. queremos que esté en la mesa con nosotros. No que, ni siquiera estamos esperando que solo traccione, que esté charlando con nosotros, conociéndonos, hablando con datos y pensando en una Argentina grande y de largo plazo. Eso es lo que tenemos que lograr. En Holanda el Estado tracciona, pero lo hace desde, entre comillas, los fierros, ¿no? ¿Y cuáles son los fierros? Wageningen, ¿no? La universidad, que es un think tank permanente que, bueno, ahí desarrollan los robots para cosechar frutillas, digamos, de la producción intensiva. El Estado, a través de sus institutos del agua, ¿no es cierto?, ha polderizado, han construido Holanda. Dicen que Dios creó al mundo, pero a Holanda le hicieron los holandeses y le hicieron desde el Estado. Se organizaron, la comunidad se organizó para defenderse del agua hace 500 años. Se cansaron de morirse ahogados y entonces polderizaron. Y ahí siembran y después ganaron tierras que eran del mar, se las ganaron para la agricultura. Y siguen, y hay sistemas de manejo, de gobernancia del agua, consensuados con la comunidad. O sea que es realmente el Estado parte de la comunidad, mirando las cosas en la misma dirección. Soñado. Mirá si en la Argentina, donde uno termina siendo refractario a los planes porque siempre vienen en contra, y entonces decimos, preferible que no hagan nada y que nos dejen tranquilos, pero qué bueno si se empieza a planificar en función de nuestras ventajas competitivas, sobre todo en este mundo que nos aparece ahora, que es el de la circularidad. Y ahí tenemos realmente todo para ganar. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos y quiero ser claro en el mensaje ese que yo diría, el Estado tiene muchas capacidades muy buenas. Nosotros trabajamos muchísimo con investigadores de INTA, de la talla de Fernando, que hoy estamos hablando de su charla y de su grupo de embarcarse. Yo vivo en Mar del Plata Sí, y el Estado tiene mucho para aportar. O sea, yo lo que digo
decimos es que el productor argentino es muy emprendedor, muy innovador. Entonces, ya hay mucho impulso innovador en la base, digamos, del productor. No es que el Estado puede aportar mucho. Lo que digo que va a ser co-creado es esa atracción, ¿no? Que no es que ni siquiera que el productor argentino se quede sentado cómodamente y dice, bueno, a ver, cuál que el Estado argentino defina dónde quiere ir con la Argentina y vamos para allá. No, vamos a definirlo juntos, no hay problema. Estamos Sí, para eso. Pero creo que el Estado tiene mucho para aportar. Uno habla con funcionarios de distintos gobiernos, a mí me ha tocado, y la visión la tienen. Después nos gana la coyuntura, ¿viste? Siempre el sí. incendio, y el tema que no hay un problema si tenés un incendio, el tema es si tenés un incendio recurrente, hace muchos años, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Si ya lo coyuntural se transforma en nuestro estilo de vida, y no hablo del COVID, estoy hablando mucho para Sí. atrás, ¿no? Si siempre nos tropezamos con las mismas piedras, no somos sociedades que aprenden, ¿no? Un Ha habido poco. a través de nuestra historia grandes decisiones de los gobiernos en su momento, que desataron cosas fenomenales. La creación del INTA en el año 56 fue una de ellas. Reunió un núcleo duro de investigación pública que ya existía, pero lo potenció al infinito y eso siguió. No hubo gestión oficial en el desarrollo de los grupos CREA. O sea, fue iniciativa privada, no hubo gestión oficial en el desarrollo de APRESID y estas entidades han sido señeras en la transformación que tuvimos. Yo estuve escribiendo unas pequeñas historias vinculadas con los 75 años de Clarín, ¿no? O sea, y ahí mirá, nosotros en el año 45, 46, cuando nace Clarín, la producción había bajado a menos de 10 millones de toneladas. Habíamos llegado a un pico de 20 millones, estábamos en 12 en el 45 y seguimos bajando hasta llegar a 8 millones en el 50, 52, cuando comimos pan negro y se producía casi más centeno que trigo. Además, hubo un par de sequías y la langosta y qué sé yo, pero estábamos en 8 millones. Bueno, hoy estamos en 150, o sea que en 70 años o en 65 años el crecimiento fue fenomenal, pero fue muy lento al principio, entonces vamos creando las instituciones, vamos creando conocimiento, hay una nueva generación de productores, nuestra universidad fue fantástica, los agrónomos de mi generación han tenido oportunidades, la oportunidad de ser fuerza transformadora, y bueno, y de pronto llegamos a 30, 40 millones y desde ahí el despegue fue exponencial. Crecimos tanto como las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. ¿Qué estoy diciendo? Que lo hicimos con buenas prácticas agrícolas, produjimos mucho más, produjimos 4 veces más cosechas consumiendo la misma cantidad de gasoil. Y todo eso fue gracias a la siembra directa y a que le encontramos la vuelta a las dimensiones, a la escala, al uso de la maquinaria, el uso de los equipos, en todo esto que hoy es una plataforma sensacional para entrar en la era del siempre verde que tiene que ver con la circularidad. Las dos cosas van juntas y nos quedaron muy claramente expresadas esta mañana, tanto en todas las charlas, pero bueno, la de Fernando cuando dice la innovación es el camino y la innovación tiene que buscar más tecnologías de proceso, mejor aprovechamiento de los insumos, no los pone en oposición, no dice no insumos. Viste que muchos tendemos a hablar, no hay que ir a sistemas de insumos, sino a sistemas de procesos. Y ahí yo digo, señores, en un proceso entra finalmente una cosechadora, y la cosechadora es un proceso a partir de 2.000 o 3.000 insumos, cada uno de los cuales tuvo otros en su configuración. Entonces, el proceso involucra el insumo, no está en oposición. Y esto tiene que ver también con esta visión nueva de la circularidad, convirtiendo en positivo algo que aparece en general como negativo. Planteamos el problema ambiental, el problema del ecosistema, cómo lo estamos agrediendo, y no estamos viendo que mientras tanto estamos produciendo. Y si lo hacemos con eficiencia, el primer principio ambiental es eso, usar los recursos de modo más eficiente. Y creo que eso quedó bastante bien expuesto a lo largo de hoy, de lo que pudimos ver, pero con ese sesgo, digamos, un poquito con una visión
que propone un futuro, pero por ahí planteando una problemática actual. Y yo propongo ese futuro a partir de todo lo que pudimos hacer hasta ahora. Buenísimo, mirá, yo creo que lo que te decía es que los desafíos son cada vez más globales, ¿no? Cuando uno habla de bioeconomía, se habla del territorio, bueno, no quiero extender mucho porque me dicen que tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero por ponerte un ejemplo, si uno pone un digestor flex en mi ciudad, que es Mar del Plata, hoy, ¿no? Si bien soy de Buenos Aires hace 30 años, ya vivo acá, y puede procesar la basura urbana, la biomasa, y poder generar energía solucionaría, transformaría un pasivo ambiental en un activo y podríamos resolver un montón de cosas. Y yo creo que para ese tipo eso es lo que yo te decía, ¿no? Para ese tipo de acciones, eh, imagínate el productor tratando de hacer Simulacta en su campo. Es muy complejo, pero está en su campo. Acá ya estamos hablando de un territorio, estamos hablando de un país y hasta Fernando Andrade nos desafió diciendo que los problemas son globales pensando en el planeta, que son muy Sí, complejos y que tenemos que abordarlos entre todos. Así que creo que el desafío que tenemos es terrible, enorme, inmenso y muy apasionante, y la Argentina tendría un lugar espectacular y una oportunidad increíble para, como yo te decía, conectar lo que el consumidor entiende que son alimentos de baja huella ambiental con lo que realmente producimos nosotros en el campo, junto con la ciencia, con parámetros medibles, con las tecnologías que tenemos hoy de trazabilidad de blockchain para demostrarlo. Tenemos una inmensa oportunidad. Tenemos que, a la vez que algunos están apagando el incendio, que haya una cuadrilla al menos que esté pensando cómo volvemos a construir la casa o cómo hacemos para prevenir el que no se siga incendiando. Viste que hablan que el origen de la agricultura fue lo que permitió que algunos de los pobladores que estaban cazando y recolectando, al no tener que hacer eso, porque empezaron a domesticar a las plantas y los animales, podían pensar en otra cosa, en navegar, mirar las estrellas. Yo creo que es lo mismo, tenemos que tratar de que algunos estemos pensando, sí, por supuesto, en sacar gente de la pobreza, en atacar los problemas que tenemos, pero que también no nos deje de ver la visión de largo plazo. Héctor, te dejo el cierre porque nos dicen que ya tenemos que ir redondeando. Un placer tenerte en el Congreso, la verdad que siempre sos tan amable con nosotros y sí. siempre... El placer fue mío y me encanta ser parte de las cuadrillas. Acá creo que hay miles mirando y siguiendo este congreso, que son los que por un lado apagan el incendio y por otro lado piensan y se preparan para este futuro. Es fantástico. Ayer me llamó la hija de un funcionario de la Embajada de Brasil preguntándome si valía la pena estudiar agronomía. Por supuesto que le dije que sí, que las posibilidades son infinitas. Ahora la voy a llamar de nuevo y le voy a decir que ayer tenía razón. Gracias, Bueno, gracias a todos, gracias a vos, Marcelo, y un gran abrazo. un placer como siempre, Héctor. Seguí con nosotros en el Congreso de la Presida, a todos los que nos están escuchando, mirando, sigan conectados con el Congreso. Nos queda todavía un día y medio muy intenso. Mañana vamos a hablar de Cuboval y de desarrollo federal, de políticas públicas, así que Héctor, bueno, seguramente va a estar acompañándonos. Por Gracias, como supuesto, siempre. por supuesto, y felicitaciones por este congreso. Maravilloso. Muchas gracias. Gran equipo atrás. Muchas gracias. Un gran equipo en la Presid para poder hacer todo esto, que hay que ver los contenidos, cómo lo mostrar en la virtualidad. Y bueno, también es otro gran desafío. Muchas gracias a todos. Chapó a presidir. Ah, gracias, Héctor. Son muy amables, como siempre. Abrazo grande.